2024 lo podríamos sintetizar en la reunión que tenemos el día de hoy. Sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos, dirigentes de partidos políticos, dirigentes de organizaciones civiles y todas y todos con el propósito de contribuir a que se resuelvan los grandes problemas del país. Y esa es la síntesis en un micro espacio. Cuando digo micro no es que sea pequeño, sino en un espacio que sintetiza afanes, propósitos y objetivos. Y eso me parece muy relevante, es muy exitoso desde el punto de vista político. Y esta tarea es la que tenemos que hacer, yo pienso, a nivel nacional. Hay más dificultades de las que seguramente se encontraron para convocar a esta reunión. Hay más dificultades porque hay más intereses. Y cuando aparecen intereses particulares o intereses de grupo, entonces se pueden frustrar los intereses en búsqueda del beneficio general y el beneficio del país. ¿A qué me refiero? A que los partidos políticos hemos cometido un error que puede traer graves consecuencias. Y soy autocrítico como un dirigente del PRD. ¿Cuál es ese error? Que muchas de las decisiones que adoptan los dirigentes de los partidos políticos son adoptadas por una élite partidista. Bueno, ¿cómo me regañan a mí? Tengo que decirlo con toda confianza. Hay élites partidistas en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, desde luego en el Verde, desde luego en el PT, y ya no se diga en Morena. Élites partidistas que privilegian sus intereses de grupo y a veces sus intereses personales por sobre los intereses del país y por sobre los intereses de la gente. Y eso ha traído como consecuencia el desprestigio de los partidos políticos. No sé si han visto encuestas en donde le preguntan a la gente, ¿qué institución es la que rechazas más? En último lugar está la policía. ¿Quién sigue inmediatamente en rechazo? Los partidos políticos. Y una razón de ese rechazo es el olvido de su razón de existencia fundamental, su razón de existencia constitucional. Y esa razón de existencia constitucional es ser vehículos, por eso son entidades de interés público, ser vehículos para que la gente pueda utilizar a los partidos políticos en el acceso a las instituciones del poder público en México, a la sociedad. Deben de ser vehículos de la sociedad. ¿Pasa eso, compañeras y compañeros? No pasa eso. A pesar de que esa es la obligación constitucional. Yo digo la razón de existencia. Y entonces se tiene que modificar esto, porque si no, la alianza, por más que se constituya, no va a tener el objetivo de ganar las elecciones del 2024, porque no va a concitar el apoyo ciudadano. Y los partidos políticos entonces tienen que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo, yo me incluyo, un esfuerzo muy severo y muy genuino de autocrítica. Y tenemos que reconocer que en lugar de ser vehículos para la participación ciudadana, los partidos políticos han utilizado a la ciudadanía para satisfacer, en muchos de los casos, no en todo, intereses particulares, o intereses de grupo, o intereses partidistas, porque pueden ser legítimos, pero no están por encima de los intereses del país y de los intereses de la gente. Yo repetía hoy en la mañana una frase de Albert Einstein, que me parece que sigue siendo válida para esta reunión. El gran físico alemán decía que locura es hacer siempre lo mismo
esperando resultados diferentes. Si como físico sigue aplicando la misma fórmula teórica en el pizarrón, sin modificarla, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo de siempre. Pero si modifica la fórmula, va a obtener resultados diferentes. Y así es como hizo grandes descubrimientos. Y entonces los partidos políticos debemos de dejar de seguir haciendo lo mismo de siempre para que podamos obtener resultados diferentes. Y el resultado estratégico diferente es cómo impedimos que se instale en México una dictadura, porque ese es el camino hacia donde nos conduce ese gobierno, y hay que decirlo con toda claridad: un régimen totalitario, un gobierno despótico. ¿Cómo impedimos que se instale ese gobierno despótico? Y en lugar de ello recuperamos la senda que 40 años de reformas habían hecho de México un país con libertades, con democracia, y un país con visos de instalarse como una verdadera república democrática. Y digo esto porque es verdad, compañeras y compañeros. Un compañero, Raimundo Cárdenas de Zacatecas, me decía hace unos 10 años, pues ya logramos la autonomía del poder legislativo, no solamente el PRD, sino todos los partidos. Y ya logramos que el poder judicial sea autónomo. Y ya logramos libertades políticas que ni siquiera imaginábamos. Digo, ¿y para qué me dices todo eso? Pues para que le cambiemos el nombre al partido, porque ya logramos la revolución monetaria. Y entonces ahora necesitamos otros propósitos. No estoy diciendo que cambiemos de nombre, solamente estoy poniendo el ejemplo para decirles que se había logrado una transformación democrática de fondo, que se está revirtiendo y nos está llevando hacia un regreso al pasado. No lo digo peyorativamente para quien está aquí del PRI, pero nos está llevando a los años 70 o a los años 40 del viejo régimen de partido de Estado, de partido hegemónico. Hacia allá nos está tratando de llevar el actual presidente. Me queda un minuto. ¿Cuál sería la sustancia de lo que necesitamos modificar? A mi parecer, lo sustantivo de ese cambio es la inclusión en nuestras decisiones fundamentales de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil. Y pongo con ello termino, un ejemplo. ¿Cómo elegimos al candidato o la candidata? Solamente un ejemplo. A la presidencia de la República del bloque democrático opositor. Hay un método, que es el que está poniendo en práctica López Obrador. Él designa quiénes son los aspirantes, y después de designar a 3 corcholatas, como él mismo les llamó, él va a decidir quién de esas 3 corcholatas es él o la candidata de Morena. Será el dedazo auténticamente del viejo régimen. ¿Hacemos lo mismo? Me parece que hay que cambiar. Y por lo tanto hay que anteponer un método democrático que incluya la voluntad ciudadana en la decisión de quién debe de ser nuestra candidata o nuestro candidato a la presidencia de la República, y de ahí a otras candidaturas. Pues les agradezco la gentileza de su atención. Muy amable. Muchas gracias.